Vamos a leer Efesios 6, 12 en adelante. Dice la palabra del Señor: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estéis firmes. Hasta ahí vamos a leer. Obviamente Pablo, como siervo de Dios, ministro de la palabra, conocedor de todas estas cosas, él es el que nos da mucha más luz de pronto que otros escritores de la Biblia acerca de este tema. Porque dice que también a Pablo Dios lo llevó a ver cosas que hombre no ha visto, ¿cierto? Entonces como que él profundiza mucho en esta parte de poder entender el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Entonces cuando Dios crea el mundo, mis hermanos, si vamos al principio, creó el reino de la luz. ¿Amén? Solo había un reino, que es el reino de la luz. Y donde obviamente habitaba el hombre, el reino de la luz. No había reino de las tinieblas. Hasta que Satanás decide crear el reino de las tinieblas. Eso empieza, dice la palabra, desde el momento que Satanás se reveló. Y bueno, no puedo decir si fue en el cielo, si fue en la tierra, si fue, aunque dice la Biblia que fue arrojado del cielo, pero la verdad no voy a profundizar más si fue en el cielo, porque pues no me puedo estudiar ese tema. Pero lo que sí sé es que está, según la Biblia, según lo que Dios también me ha enseñado, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y el reino de las tinieblas reina Satanás. Usted visualice un trono en ese lugar. Y ahí Satanás reinando. Y él es el Dios de las tinieblas, el príncipe de las tinieblas, dice Jesús. Entonces, allí está Satanás como el supremo, como el Dios de las tinieblas, y tiene sus servidores ángeles también. Dice que él tomó una parte de los ángeles que Dios había creado y había puesto a su servicio. Satanás también los engañó y los llevó también para que le sirvieran a él. Por eso que aquí donde hemos leído, dice, si lo leemos nuevamente, dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, ¿qué dice? Principados, que son ángeles que fueron creados para servir a Dios como príncipes, pero que se llaman principados. Príncipe, ¿qué es un príncipe? Es un líder, es una cabeza, ¿cierto? Si profundizamos un poco en cómo actúan los principados, según lo que hemos analizado y según lo que dicen los estudiosos de la palabra, los principados son los que tienen controles sobre ciertos lugares, como por decir Europa, África, sobre continentes, sobre, vamos a decir, sobre creencias también religiosas muy fuertes, como por decir el islamismo, ¿cierto? El hinduismo. Son creencias muy fuertes. ¿Por qué? Porque se van extendiendo por el mundo. Hay millones y millones de gente creyendo en eso. ¿Pero por qué eso no es de Dios? Porque esa gente mata deliberadamente, destruye, les gustan las guerras, lanzan bombas aquí y allá, matan, torturan a la gente constantemente, son sanguinarios, son destructores, llevan a la gente a la pobreza. Entonces no pueden ser de Dios. Si encontramos en la Biblia que los siervos de Dios de pronto tuvieron guerras con otros, fue porque otros venían a quererlos destruir, por eso ellos tuvieron guerras con otros. O porque Dios envió castigos hacia ciertos pueblos que eran demasiado sanguinarios y Dios manda que los destruyan, como por ejemplo Amalek. Entonces hay que tomar en cuenta todo eso, el contexto de cada cosa, para darnos cuenta el por qué el pueblo de Dios tuvo guerras. Porque lo atacaban, y otra porque Dios mandó a destruir pueblos malvados. ¿Amén? Pero estos pueblos islámicos y muchos otros pueblos que son religiosos, que su trasfondo es religioso, que su poder está, o su sometimiento, su creencia religiosa, matan y destruyen. La Inquisición y todas esas cosas, como estas religiones han matado millones de personas. A los judíos los quisieron exterminar. Esto tiene que ver con los poderes de los principados. Por eso dice que no tenemos luchas contra sangre ni carne, sino contra principados, a poderes grandes. América es posible que tenga un principado. Europa es posible que tenga un principado. África es posible que tenga un principado. ¿Qué gobiernan estos principados? Todo lo malo. Porque ellos son contrarios al bien. Todo lo malo. Ellos someten a las naciones a guerras, a pestes, a hambre,
a pobreza, a enfermedad, porque ellos hacen todo lo malo, mientras que Dios hace todo lo bueno, todo lo contrario. El diablo trae muerte y Dios trae ¿qué? Vida. El diablo trae guerra y Dios trae ¿qué? El diablo trae enfermedad y Dios ¿qué trae? Salud. Entonces miren la diferencia. Entonces, si hay muerte en un lugar, si hay peste en un lugar, si hay guerra en un lugar, ¿quién está reinando ahí? ¿Cierto? Es muy obvio. No hay que ser de pronto muy sábelo todo para darse cuenta, ¿cierto? Entonces, ahí están los principados. Los principados someten poderosamente a una nación, a un continente. ¿Por qué? Porque ellos tienen poder sobre los otros demonios, que ya vienen siendo los más inferiores. Entonces dice principados, después ¿qué dice? Potestades. ¿Qué son potestades? También son poderes más inferiores. A ver, te lo voy a poner de esta manera. Satanás, que es el dios de las tinieblas. Los principados, que son después de él, ¿cierto? Como un presidente en un país, es la máxima autoridad. Después de él vienen ¿qué? Los ministros, ¿cierto? Los ministros. Entonces vienen a ser las potestades. Los ministros de los que están a cargo de cada, vamos a decir, área. Y debajo de los ministros ya vienen otros que tienen poder sobre cada, vamos a decir, ciudad. Y debajo de ellos vienen otros que tienen poder sobre cada municipio. Y después de otros vienen otros que tienen poder sobre cada barrio, cada sector. Y así sucesivamente. Están todos estos demonios, ángeles de las tinieblas, que sirven a Satanás, que son parte del imperio satánico o del reino satánico, que ellos gobiernan en ciertas áreas. Ahora, como ellos están metidos en todo lo malo, mire aquí lo que le voy a decir. Como ellos están metidos en todo lo malo, nada de lo bueno, ahí no vas a encontrar en ellos nada de lo bueno, entonces mueven al hombre, lo inducen al hombre, ¿a qué? A alejarse de Dios. Inducen al hombre ¿a qué? A alejarse de Dios, a hacer su propia voluntad. Y lo vemos en el caso del Señor Jesucristo, en el caso de Adán, pero vamos a verlo en el caso del Señor Jesucristo. Dice Mateo 4:4, busque por favor en su Biblia. Mateo 4:4. La tentación a Jesús. Mire cómo él actúa, la astucia que él utiliza para atrapar al hombre y arrastrarlo a su reino. O sea, el hombre no nace en el reino de Satanás, el hombre nace libre, pero Satanás lo induce. Cuando ya el hombre tiene sentido, cuando ya el hombre empieza a razonar, esa es la etapa de la adolescencia, por eso que a nuestros hijos les enseñamos a caminar en la luz y a discernir entre la luz y las tinieblas, ellos no van a caer en las tinieblas. ¿Amén? Entonces dice Mateo, vamos a leerlo desde el versículo 2. Mateo 4, versículo 2. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino, ¿quién? El tentador, es decir, Satanás, el que tentó a Adán y Eva. Así como llegó Adán y Eva y les dice, miren que, como Dios ha dicho que no coman de ese fruto, acá también viene a tentar a Jesús. ¿Sí? Pongan atención acá y después buscan, anoten en una hojita, manténganse siempre una hojita, lo anotan y en su casa lo leen. Pero si se van a poner, oye, ¿dónde fue que? Y no ponen atención y no van a entender lo más importante, que es la enseñanza, no el texto bíblico. Porque el texto bíblico usted va y lo lee en su casa. Pero si usted se desconecta de lo que le están enseñando, pues no lo va a captar bien. Bueno, voy de nuevo. Rebobinando. Voy de nuevo. Entonces, ¿qué le dice? Dice que llegó ¿quién? El tentador. ¿Cuándo llega el tentador? Miren lo que la Biblia nos enseña. ¿Cuándo llega el tentador? ¿Cuando todo está bien o cuando todo está mal? ¿O cuando todo está...? Mayormente cuando... Sí, cuando todo está bien, pero mire el caso aquí de Jesús. Había ayunado 40 días y 40 noches. ¿El hombre tenía qué? Le ponían un ñame ahí de esos que estaban todavía, que no se cocían bien, se lo comía con un pedazo de suero, porque cuando uno tiene hambre no se pone delicado. Ay. Entonces llega ahí en ese momento. Cuando estaba Adán y Eva también estaban de pronto cómodos, hay que tener también en eso, pero también dice que les atraía lo que era el fruto. Que Eva como que miraba, y eso, ¿por qué Dios no lo prohíbe y no sé qué? Entonces ahí es donde Satanás aprovecha. Por eso es que tú tienes que tener mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que vemos,
¿Dónde nos estamos enfocando? Porque cuando tú tienes un enfoque hacia algo malo, Satanás corriendo viene y te dice, hazlo, hazlo, hazlo. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Y en el caso de Jesús, estaba pasando necesidad porque tenía hambre y estaba en el desierto. Entonces imagínate en el desierto, ¿qué vas a comer? Y con 40 días de ayuno, ¿qué vas a poder caminar, correr para cazar algún animalito por ahí y comerte? Complicado, ¿cierto? Entonces ahí viene él a tentarlo, a decirle que haga algo por su propia voluntad y no esperar en Dios. Porque si tú tienes una necesidad, oras a Dios, dice la Biblia, Dios te va a proveer, te va a ayudar. La Biblia dice, clama a mí, que yo te responderé. Buscad y hallaré. Llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Entonces Satanás no le dijo, pídele a Dios, busca la bendición, no. Le dijo, ve y haz esto, ve y haz lo otro, ve, y así nos dice a nosotros. Él no te va a decir que ores. Más bien él te va a decir que no ores. Él no te va a decir que vayas a la iglesia. Te va a decir que no vayas, porque él es todo lo contrario. Él no te va a decir que busques primeramente el reino de los cielos y su justicia, porque lo demás vendrá añadido, no. Él te dirá, busca primero el billete. Dígale que está a su lado. Busca primero el billete. No vayas a la iglesia, busca plata. Dígale. No vayas a la iglesia, busca plata. ¿Qué haces metido en la iglesia ahí orando y orando, tío? Dile a los hermanos que oren por ti, tú no vayas a orar. Ahí los hermanos que oren por ti, tú vete a buscar plata, vete a buscar trabajo. ¿Qué es lo que te va a decir Satanás? No te va a decir que busques el reino de los cielos. Él te va a decir siempre todo lo contrario. Mientras que Dios te dice, vive en santidad, el diablo te dice, peca. Que el que peca y se arrepiente, ¿qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es ese dicho? Empata. El que peca y reza empata. Bueno, él siempre te la va a poner, el pecado te lo va a poner bonito, hermoso, agradable, ¿cierto? Siempre te va a indicar el camino fácil. Entonces todo eso tenemos nosotros que tomar en cuenta. Por eso es que las naciones caen, los líderes, los presidentes, los grandes líderes del mundo, sea religioso, sea político, sea social, económico, lo que sea, caen en su juego. ¿Por qué? Porque ellos no conocen que existe el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Para ellos solo existe un mundo, una vida y nada más. Y entonces buscan lo que les parece. ¿Y cómo terminan? Porque el reino de las tinieblas tiene un límite, no es eterno y para siempre. Cuando Jesucristo regrese, lo estamos esperando, su segunda venida, y cuando Él venga, viene a destruir